estar en contacto con la naturaleza disminuye los niveles de cortisol. Hay un estudio específico que se hizo en Japón con un grupo de 20 personas, se dividieron por la mitad y 10 personas estuvieron durante varios días en la ciudad haciendo vida normal sin salir de la ciudad, y el otro grupo estuvo de acampada en el bosque, ¿no?, durante varios días. Y se vio al finalizar el estudio que las personas que habían estado de acampada tenían los niveles de cortisol muchísimo menores que las personas que habían estado en la ciudad. Esto es algo positivo, ¿no?, porque al final, si por ejemplo tener ese cortisol crónico, ¿no?, si estás en la ciudad trabajando, muchísimo tráfico, 1000 cosas que hacer, etcétera, ese ambiente artificial te va a estar aumentando esos niveles de cortisol, porque no es algo que tu cuerpo conozca como algo natural, al final es algo artificial, es nuevo y tu cuerpo no lo conoce, por lo tanto se va a poner en modo defensa, en modo producción de cortisol, estrés, y por lo tanto pues vas a tener ese estrés crónico, ¿no?, que si eso pasa cada día, ¿no?, como este grupo que no salía de la ciudad, pues tendía a tener un cortisol crónico. ¿Qué pasa? Que el grupo que estaba en el bosque pues no tenía problema, el cortisol disminuía porque es como es el hábitat natural, es nuestro hábitat natural, y por lo tanto ese cortisol estaba tranquilo, no había peligro en este caso, y ese cortisol pues era bajo. Entonces tenemos dos grupos, el grupo de alto cortisol y el grupo del bajo cortisol. Si eres hombre, te interesa saber que cuando estás produciendo cortisol no puedes estar produciendo testosterona, ¿vale? Digamos que el cortisol enmascara a la testosterona. Entonces dirás, bueno, pues tanto si eres hombre como mujer, te interesa, digamos, disminuir ese cortisol. Pero no es todo o blanco o negro, ¿no? Aquí no es todo o tengo el cortisol alto o lo tengo bajo. Es decir, dirás, vale, es mejor estar en el bosque todos los días, ¿no?, irme a vivir al bosque y voy a tener esos niveles de cortisol bajos, voy a estar tranquilo, etcétera. Sí, pero no. Al final, lo malo, como todo en la vida, es el exceso de algo, ¿no? Aquí lo malo es el exceso de ese cortisol crónico. Si tú eres capaz de crear un equilibrio en la producción de cortisol, es decir, por ejemplo, te vas a la ciudad durante el día, trabajas a máxima intensidad, estás con el cortisol alto, pero luego eres capaz de disminuir ese cortisol de forma natural, eso es 1000 veces mejor que tu cortisol sea bajo siempre, porque al final tú lo que quieres como persona es crecer, tener ambición, conseguir cosas, porque si no te vas a sentir vacío, vas a sentir que no estás progresando y necesitas ponerte en situaciones incómodas, ponerte, digamos, en esos estresores que te hagan crecer como persona, ¿no? Te darás cuenta que cuando has pasado varios días tranquilo, en casa, en el sofá, etcétera, lo ves como algo bueno, por fin voy a estar tranquilo, pero cuando realmente llega ese momento o hace varios días que estás así, puedes estar, por ejemplo, en un hotel de lujo en las Bahamas durante un mes, pero cuando vaya pasando ese mes dirás, vale, ¿y ahora qué? Estoy aquí, vale, y eso me ha pasado a mí, ¿no? He estado en varios sitios, estuve en una casa de lujo viviendo en Australia y llegó un momento que decía, vale, muy bien, pero ¿y ahora qué? Necesito ponerme en situaciones incómodas que me hagan crecer. Entonces, muy importante que tengas en cuenta esto, que lo que quieres es crear un equilibrio, quieres tener ese contraste en tu vida, por ejemplo, de ser capaz de, en el caso de la mente, ¿no?, ser capaz de darle a ese botón de on para estar con la mente al máximo nivel trabajando, y luego ser capaz de darle a ese botón de off. De nada sirve que trabajes mucho, que pienses muy bien, etcétera, si luego no eres capaz de darle a ese botón de apagado de la mente, ¿no?, para que ella pueda descansar y, digamos, vuelva a estar fresca. Pues lo mismo pasa con el cuerpo y lo mismo pasa con el cortisol, como pasa con cualquier cosa en la vida, ¿no? Todo se basa en equilibrios y en contrastes, y que esos contrastes estén equilibrados, ¿no? Estén en una balanza y los dos estén equilibrados. Entonces yo lo que te recomiendo es que en lugar de buscar esto que se ha puesto muy de moda, ¿no?, de disminuir el estrés, que ese cortisol sea bajo, ¿no?, para estar calmado, etcétera, tomarte la vida con calma, etcétera, yo lo que te recomiendo, y creo que es la mejor opción, es que pases periodos de alto estrés, de alto cortisol, combinados con periodos de bajo cortisol y bajo estrés, porque eso es lo que te va a provocar, digamos, más satisfacción, más ganas de vivir, te va a dar más ambición y vas a estar cada vez más feliz, porque necesitas ponerte en situaciones incómodas para crecer como persona. Digamos que necesitas tener un pie en ese caos, sí, podríamos decir que el caos sería el cortisol,
un pie en el caos y otro pie en el orden, ¿no? Que el orden sería pues el bajo cortisol. Tienes que ir jugando entre esos dos. Si, por ejemplo, sí que tiene innumerables beneficios estar aquí en la naturaleza. Yo ahora mismo estoy en la naturaleza, pero luego voy a seguir trabajando y digamos que voy a seguir aumentando ese cortisol para luego disminuirlo volviendo a la naturaleza, ¿no? Eso es lo mejor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer, en mi opinión, es, digamos, posicionarte en uno de los dos lados. Pasar todo el tiempo en la ciudad con ese cortisol elevado todos los días hasta que se vuelva crónico, o lo otro es igual de malo. Pasar muchísimo tiempo, por ejemplo, en el bosque, sin hacer absolutamente nada, con ese cortisol bajo, porque ninguno de los dos extremos, o digamos que los dos extremos, son malos porque no te van a estar aportando nada, e incluso el del alto cortisol te va a estar provocando enfermedades derivadas de ese aumento en el cortisol, ¿no? Y además, si eres hombre, no vas a estar pudiendo producir testosterona de forma adecuada. Por lo tanto, muy importante que tengas en cuenta cómo funciona tu cuerpo, que esa producción de cortisol se debe a que tu cuerpo se le presenta una situación que para él es desconocida y por lo tanto se pone en estado de alerta, ese estado de huida o lucha, ¿no? Que se conoce, y eso, si es, digamos, temporal, es bueno, ¿vale? Porque tu cuerpo está preparado para eso, para que sea algo temporal, para que se produzca ese aumento en el cortisol, para que luego disminuya. Si es crónico, si ese cortisol está siempre elevado o ese cortisol está siempre abajo, no vas a estar funcionando en el equilibrio, y ese equilibrio es donde, digamos, se encuentra pues el crecimiento personal y la felicidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, mi recomendación es esta, que uses esos periodos de descanso y esos periodos de trabajo de forma estratégica, conociendo a tu cuerpo y sabiendo cómo funciona. Sabiendo que si estás en ese lado de alto cortisol vas a estar funcionando mejor, muy bien, vas a poder estar consiguiendo todo, digamos, trabajando muchas horas, etcétera, pero luego que seas capaz de posicionarte en el otro lado y a la inversa, ¿no? Entonces yo creo que ese juego de ir hacia un lado o hacia otro es el mejor. Lo podríamos, al final, si hacemos referencia al estudio, podría ser trabajar de 9 a 5 en la ciudad y luego te vas al bosque, ¿vale? Eso sería, digamos, la analogía para este estudio científico, que no nos está diciendo que pasemos todo el tiempo en el bosque porque eso nos va a disminuir el cortisol y eso es mejor para nuestra salud. No, bajo mi opinión nos está diciendo que hay que hacer un equilibrio entre estar en la ciudad y estar en el bosque.